todos. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Vamos a ver el tema número 18 de esta serie, Un Salvador para Todos. El tema se llama Llamados para estar con Él. El pasaje que vamos a estar estudiando o que vamos a ver hoy es Lucas capítulo 6 del versículo 12 al 16. Básicamente van a ser el 12 y 13, aunque vamos a tocar también los demás. Y será bueno que tengan ahí a la mano o que lo anoten. Los pasajes paralelos los vamos a contrastar un poquitín también. Pero para darle más atención, pues poder verlos en casa, ¿verdad? Yo quiero aclarar que este pasaje toca concretamente la elección de los apóstoles, la elección de los que el Señor iba a designar como encargados para recibir y para transmitir las enseñanzas de Él. No solo cuando estuviera Él ahí y que fueran a enviarlos a otros lugares, vamos a decir así como un equipo de avanzada, sino más bien cuando Él ascendiera, ¿verdad? Él no está, aquí no se está tratando el tema de elección para salvación. Debo de aclarar eso porque a veces se ve la palabra elección y es como que ya hay quienes se van directamente para allá y no tienen absolutamente nada que ver, ¿verdad? Entonces, algo bien importante a tener en cuenta aquí en la elección de los apóstoles, ¿verdad? De los que Él iba a enviar, es de que Él asumió la responsabilidad de la elección de cada uno de ellos, ¿sí? Incluso de la elección de Judas, aun cuando Él sabía que lo iba a traicionar. Esto lo comento porque dentro de los liberales, vamos a llamar así, hacen algún juego de palabras, ¿verdad? Y de pensamientos por ahí en donde, pues, ellos exponen, muchos de sus autores liberales, exponen que, bueno, lo que pasa es que el Señor no sabía, ¿verdad?, de la decepción que le iba a ocasionar a Judas, y pues Judas era alguien de mucha confianza para el Señor, y bueno, como que las cosas le fueron cayendo por sorpresa al Señor, ¿sí? Como si Él no supiera. Entonces, eso, bueno, es totalmente falso. Por otra parte, en este tema no nos concentraremos en los nombres, ¿sí? Sino en los principios que nos enseña esta porción de la Escritura, en este pasaje concretamente, ¿verdad? Que son esencialmente dos: el hecho de ser verdaderos discípulos y nuestra confianza en la oración intercesora del Señor a favor de los suyos, ¿sí? Evidentemente que se puede tomar una enseñanza muy grande y desprender una enseñanza muy grande con respecto a la oración también. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero vamos a ir ahí directamente ya al pasaje, a Lucas capítulo 6, ¿sí? De los versículos del 12 y el 13. Más adelante, estos versículos los voy a contrastar con los pasajes paralelos, sin entrar en la lista de los nombres, ¿sí? Aunque sí vamos a tocar la lista de los nombres que menciona Lucas, pero no vamos a entrar en contrastar las listas. Ahorita voy a mencionar algunas cosas importantes aquí. Vamos a leer ahí en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Lo tienen ahí en la pantalla desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice: en esos días Jesús se fue al monte a orar
y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también les dio el nombre de apóstoles. Aquí hay un par de cosas, por lo menos 3 cosas muy destacables, ¿sí? Número 1 es, dice que fue a orar y que pasó la noche en oración. Nos dice que llamó a sus discípulos, es decir, es evidente que estuvo en un lugar, que él estuvo a solas, ¿verdad? Que era algo que él hacía constantemente, se apartaba a orar. Pero aquí fue, dice, toda la noche, ¿sí? Y después dice, cuando ya se hizo de día, cuando ya amaneció, llamó a los discípulos. Es decir, no andaban 12 nada más, había un buen grupo, no, a estas alturas no sabemos cuántos, ¿sí? Pero de ellos dice que escogió, es decir, después de haber orado y al tenerlos enfrente, yo no sé el discurso que el Señor les haya dado ahí, la explicación que Él les haya dado, pero les dijo tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú también, ¿verdad? Y después dice que les dio el nombre de apóstoles. Es importante ubicar que apóstoles esencialmente, o un apóstol, lo que quiere decir es un enviado, ¿sí? Un enviado es alguien que es comisionado para llevar, o sea, un mensaje o para representar a alguien. Antiguamente, cuando salían a establecer relaciones o a colonizar algún lugar o a establecer relaciones con alguna comunidad que querían tener un intercambio comercial, ellos enviaban gente, los enviaban, ¿verdad? Con productos, etcétera, para que pudieran comerciar, y a ellos les llamaban apóstoles. Ellos era gente encargada de ir, llevar el pensamiento, la cultura, los productos, los valores de ese lugar y establecer un contacto con otras personas, con otras comunidades, con otras culturas incluso, ¿sí? Y establecer relaciones. No pierdan eso de vista. Ese es el sentido general de un apóstol, de alguien que era enviado, ¿sí? Aquí evidentemente tiene una connotación muy especial el hecho cuando se habla de los 12, y más adelantito lo vamos a ver, cuando se habla de los apóstoles del Señor, ¿sí? Siempre que vemos ya que son los 12, los apóstoles del Señor, pues se está refiriendo a los que la Biblia dice. También se les llamaba enviados, aunque nosotros vemos, por ejemplo, a hermanos que llevaban alguna carta, y mismo Pablo, ¿verdad?, que le daba a alguien una carta y le decían, bueno, pues aquí les mandamos esta carta, ¿verdad? Y va fulanito de tal. Entonces, en el griego dicen, pues aquí va este apóstol, es decir, aquí va este enviado de nosotros hacia ustedes. Entonces, ellos no lo veían como un rango, decir, no, nosotros somos los mandamases aquí, nosotros estamos. En algún momento ellos no entendieron y buscaron en su momento, ya lo trataremos, ciertas posiciones de autoridad, ¿sí? Pero no es el caso. El punto es de que los escogió para enviarlos. Ahora, aquí es muy interesante esto. El pasaje empieza con la oración, ¿sí? Y después viene el llamamiento de los 12. Ese llamamiento de los 12 pues no los dejó al azar ni tampoco una decisión a la ligera. Por eso empieza con la oración, ¿sí? Entonces, antes de nombrarlos al día siguiente, acabamos de ver que el Señor pasó la noche orando. Y esta es la única vez que Lucas nos dice que el Señor pasó la noche en oración, lo cual es índice o nos indica de la importancia de la decisión que iba a tomar, ¿sí? Entonces,
A este punto, si alguien entendía la trascendencia, lo delicado de la misión que encomendaría a hombres comunes, ¿sí? Porque no estaba llamando a eruditos, no estaba llamando a gente pudiente, estaba llamando a gente común. Pero él entendía el peso y la responsabilidad que ellos iban a tener que soportar. Si alguien sabía de todo eso y podía entender y podía verlo, era el Señor. Y esto nos deja ver la tremenda importancia que Él le da al pasar toda la noche en oración para una decisión de esta. Es decir, Él se pudo haber dormido tranquilo, pero nos deja ver el peso que esto tenía en su corazón. ¿Sí? Entonces, Cirilo de Alejandría escribe al respecto. Fíjense, es muy interesante lo que dice. Observemos que ¿qué es lo que hizo Jesucristo en este caso? ¿Cómo nos enseñó a insistir en las oraciones divinas separadamente? Esto es, en secreto y cuando nadie nos vea. Prescindiendo también de todo cuidado mundano. Aquí cuidado mundano pues se refiere no se refiere a la mundanalidad como nosotros lo conocemos, sino a las cosas que necesitamos aquí, no sé, a lo mejor me voy a ir a orar, por ejemplo, ¿verdad? Y me voy a llevar mi termito con café, y me voy a llevar unas galletitas, y me voy a poner, o sea, cosas como para este mundo, o sea, se está refiriendo a eso, ¿sí? Repito porque voy a repetir todo. Observemos qué es lo que hizo Jesucristo en este caso, cómo nos enseñó a insistir en las oraciones divinas separadamente, esto es, en secreto y cuando nadie nos vea, prescindiendo también de todo cuidado mundano, para que nuestra alma se levante a la contemplación de las cosas divinas, así como nos lo enseña el Salvador cuando oraba solo, saliéndose a un monte. Son comentarios de la patrística, ¿verdad? De los antiguos, de cómo, de la importancia que ellos veían en la oración y de cómo era apartarse, contrastando fuertemente con las tendencias que tenían y con las prácticas que tenían los fariseos y que así enseñaban a la gente, que enseñaban con ese ejemplo, ¿verdad? De hacer oraciones largas, públicas, en donde los vieran a determinada hora, en determinados lugares, ¿verdad? Donde la gente los veía y podían decir, qué tremendo, qué espiritual. Y el Señor nos enseña y dice, no lo hagan así, porque mira, ellos ya tienen su recompensa. Ustedes cuando oren, apártense, ¿sí? Y aquí el Señor es perfectamente congruente con todo lo que enseña, con todo lo que hace. Entonces, Él va a seleccionar a 12 de entre sus discípulos. Aquí y en buena parte de lo que vamos a ver adelante, Lucas parece establecer una distinción en 3 círculos de seguidores del Señor, o al menos como el Señor los ubicaba, ¿sí? Los 12, que ya fue a los que Él llamó apóstoles, en este punto, los discípulos, que era un grupo pues también concéntrico, pero más general, y la multitud, pues todos aquellos que le seguían, ¿verdad? Yo creo que esto esto se hace muy evidente, ¿verdad? Cuando dice los discípulos, pues es gente que le seguía, que estaba ahí, que le escuchaba, no solamente le escuchaba de buena gana, pero andaba con él, a lo mejor no todo el tiempo, que de alguna manera le servían, ¿verdad? Encaminaban a los 12, a lo mejor algunos les procuraban de sus bienes. De hecho, nos habla, ¿verdad?, que había algunas mujeres que le servían de sus bienes. Entonces, está ese grupo de los discípulos, ¿verdad? Y bueno, la multitud, pues ya aquí entraban de todos, ¿no? Aquí ya iba la gente que le gustaba quizá lo que el Señor decía, que recibían algún consuelo en su corazón con sus mensajes,
quizá también pues porque buscaban una respuesta de él en cuanto a necesidades que tenían en su físico, ¿verdad? De enfermedades, etcétera, que llevaban a gente que le vieran, que le escucharan. Pero están esos tres círculos muy, muy definidos. Entonces, hay un énfasis que Lucas nos da aquí, y que ese énfasis es la oración antes de cualquier cosa, ¿sí? Ya después viene la función o viene el propósito para aquellos a quienes llamó. Este es el enfoque de Lucas aquí en el llamamiento de los 12. Es la oración, ¿sí? Cuando nosotros lo veamos, al contrastarlo con los pasajes paralelos, vamos a encontrar mucha riqueza, pero vamos a notar también que el énfasis de uno no es el énfasis del otro, y que en donde uno subraya y donde realza este mismo pasaje, pues no disminuye al otro, sencillamente lo enriquece de una manera impresionante, porque los enfoques se complementan. Y eso nos da una riqueza enorme. Entonces, esto que vamos a ver, el hecho de contrastarlo ahorita, es un buen ejemplo que nos enseña lo que se conoce como inspiración plenaria, ¿sí? ¿Qué es inspiración plenaria? Que el Señor inspiró todas las escrituras, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios, pero que el Espíritu Santo no dictó lo que habían de escribir, ¿sí? Yo he escuchado cualquier cantidad de veces esto. Es decir, cuando se habla de los hombres que Dios eligió, los escogió para mostrarles su voluntad, que los inspiró, ¿verdad? Que sopló su palabra, que los guió a escoger ciertas palabras. Yo he escuchado que dicen, no, es que el Señor les dictaba, ¿verdad? Ellos se ponían acá, es como si entraran en un trance y el Señor les empezara a dictar. No es un dictado, ¿sí? No es un dictado. El Espíritu Santo los inspiró, pero no anuló la persona que inspiró, ¿sí? Custodió cada una de las palabras que están escritas, custodió cada una de las palabras que tenemos nosotros en las escrituras, pero no las dictó, las inspiró. Son cosas bien distintas, que tienen efectos bien diferentes, porque si hubiera sido un dictado, se vería el mismo estilo a lo largo de toda la Biblia. Y nosotros encontramos una riqueza tremenda, ¿verdad? Más de 40 autores, distintos oficios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Distintos tiempos, distinto manejo del lenguaje, distintos lenguajes también. Entonces, esto nos deja ver la riqueza, ¿sí? Los enfoques. Otra vez, no anuló ese trabajo de investigación de Lucas, por ejemplo, como tampoco anuló vamos a llamarlo así, esa espontaneidad más de Marcos, ¿verdad? Marcos, Pedro, pero bueno, luego entraremos por ahí, dando detalles de testigos presenciales. Lucas no da detalles de testigos presenciales, todo lo escribió por investigación, ¿sí? Mateo, bueno, los enfoques que tiene, la sistematización que hace el Evangelio de Mateo es impresionante. Pero otra vez, no suprimió la personalidad de Mateo, no suprimió la personalidad de ninguno de los hombres que escribieron la Biblia. Entonces, o que inspiró para escribir, mejor dicho. Entonces vamos para allá. En Mateo 10:1 dice la misma porción, ¿ok? Que vimos de Lucas 6, del 12 al 13. Dice, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos
para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí no menciona la oración, no es el enfoque que está teniendo, ¿sí? Mateo entra directo a que les dio un poder para hacer señales que manifestarían la evidencia de que el reino de Dios había llegado en medio de ellos. Debemos de tener presente que el escrito o el evangelio de Mateo, ¿sí? Lo dirigió a judíos, que ellos tenían muy en claro muchas cosas y utiliza un lenguaje y utiliza figuras bien distintas a las de Lucas, bien distintas a la de Marcos, porque cada uno de ellos, muy distinto a la de Juan, porque cada uno de ellos escribió a diferente grupo, ¿sí? Entonces, pero noten, aquí el énfasis que está haciendo es, les dio poder, ¿sí? El reino está aquí. Acuérdense cómo Pablo a los corintios, ¿verdad? Les dice, a ver, dentro de los judíos y los griegos ahí en la ciudad de Corinto, pues sí, los griegos piden sabiduría, a ver qué filosofía, qué pensamientos, qué máximas hay. Y por el otro lado, los judíos, dicen, no, queremos poder, queremos ver milagros, queremos ver señales. Entonces, ese era el enfoque de los judíos. ¿Y qué señal me das? ¿Y qué señal me das? Le dijeron cualquier cantidad de veces al Señor. ¿Y qué señal haces, verdad? O sea, sí está bien tu mensaje, pero ¿y qué señal? Ellos estaban muy enfocados en señales. Y este es el enfoque de Mateo. ¿Okay? Vemos por el otro lado con Marcos. Dice, después Jesús subió al monte. Llamó a los que Él quiso. Y subrayo ahí, a los que Él quiso. Y ellos vinieron a Él. Designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Aquí el enfoque de Marcos, ¿verdad? El énfasis recae sobre la soberanía en el llamado al ministerio. Él quiso. ¿A quiénes llamó? A los que Él quiso. Y lo pone, ¿sí? Les resuelve ahí al auditorio que les escribe, que básicamente eran gentiles, ¿sí? Les resuelve la pregunta, ¿y por qué los llamó a estos? Si tenían, ¿por qué a esos 12? Porque Él quiso, ya les contestó. Pero después, ¿verdad? También les toca cuál fue la respuesta de la gente, que fueron dóciles a ese llamado. Y que antes de asignarles una tarea, el deseo y la prioridad del Señor es de que estuvieran con Él, ¿sí? Y que estuvieran con Él de una manera permanente, porque al final, antes de ascender, Él les recuerda, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero el énfasis de Marco era más el estar cerca, el tener una relación cercana con los discípulos. Los llamó, ¿verdad? Los llamó hacia Él, vinieron hacia Él y de ahí ya los designó, ¿verdad? Pero para que estuvieran de una manera más cercana, de una manera más íntima. Ahora noten, aquí Marcos tampoco menciona la oración. No es el enfoque de Marcos. Como tampoco Lucas menciona esto que Marcos trae, ni lo que Mateo mencionó. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, volviendo al enfoque de Lucas, es un enorme consuelo que el mismo Señor esté de continuo orando a favor de los suyos, a favor de los que llama para su servicio, para que sean fortalecidos, para que estén con Él. Ahora, Lucas no nos dice qué es lo que estaba orando, ¿verdad? Pero debido a lo que ya mencionamos con anterioridad, es fácilmente asumible que estaba no solamente orando por
decir, Señor, guíame, ¿verdad, Padre? Guíame a quienes he de escoger. Yo casi puedo asegurar por el carácter del Señor, repito, no lo dice Lucas, no está ahí en la Escritura, pero yo me inclino por pensar, ese es mi sentir, de que pasó más tiempo orando por aquellos a quienes les encomendaría el apostolado. Al conocer a quiénes iban a ser y decir, ay Señor, pues Pedro, ay, Pedro. Y orar un rato por él y otro rato por Juan y por su hermano. Ay, ya sabes, estos les dicen hijos del trueno, tienen un carácter, son impulsivos, son agresivos, son peleoneros, ¿sí? ¿Cuánto van a necesitar de ti? ¿Cuánto van a necesitar de...? Y así por cada uno. Yo me inclino a pensar más que fue la mayor parte del tiempo orando en esa dirección. Solo lo comento, ¿verdad? Como esos temas que son buenos para meditar, ¿sí? Entonces, en esto debemos aprender siempre a depender de Él, no tratar de hacer las cosas que Él nos encomienda, ¿verdad? Es decir, no tratar de hacer ministerio sobre capacidades humanas o sobre los métodos. Es que ya me organicé muy bien, ya lo sé hacer, lo he hecho un montón de veces, porque es muy fácil que caigamos en eso. Ahora el lunes estábamos platicando Rocío y yo acerca de eso, ¿verdad? De cuánto esa oración de, ay Señor, líbranos de esto. Porque a veces uno ya tiene la experiencia, a veces ya tienes la tendencia correcta, por ejemplo, a ser ordenado, pero a veces el orgullo nos puede jugar chueco, ¿verdad? Nos puede jugar una mala pasada y nosotros caer y depender de Él, ¿sí? Depender de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades. El asunto es de que entendamos que eso no nos alcanza en nuestro caminar con el Señor. Es como, querer hacer las cosas en nuestras fuerzas o usando métodos. Es como querer, a ver si me puedo explicar con esto, como querer soldar una pieza de metal a un pedazo de madera. No se puede. no se pueden fundir, no se pueden soldar. Al meterle la soldadura, la madera se va a quemar. No son materiales compatibles, vamos, ¿no? Entonces, necesitamos aprender a descansar. El Señor nos enseña y tenemos este registro. Tenemos algo muy importante. Redoblar el esfuerzo ahí en la oración. Ahora, otra vez, ¿no? Podríamos especular qué cosas estaría pidiendo o qué cosas estará pidiendo a favor de nosotros en este momento. Porque Él intercede a favor nuestro. ¿Qué clase de oraciones hará el Señor a favor de la iglesia? ¿Qué clase de oraciones hará el Señor a favor de los suyos? ¿Verdad? A lo mejor estará orando en que seamos prosperados materialmente o en que nos parezcamos más a Él. En que tengamos unas cuentas de banco bien abultadas y abundantes propiedades, o en que seamos los esposos, las esposas, los padres, los hijos, los hermanos, los amigos, ¿verdad? De acuerdo a su plan y conforme a su diseño. Ahora, yo no estoy diciendo que prosperar sea malo, nada más para hacer esa nota aclaratoria, porque no lo es una bendición prosperar, ¿verdad? Existe esa prosperidad que viene de Dios. Yo simplemente estoy hablando de las prioridades que Dios tiene para con nosotros, porque también nuestras prioridades se manifiestan cuando oramos. Nuestras prioridades se manifiestan cuando oramos. Y es importante tener esto ahí en el corazón, ¿sí?
Entonces las cosas que Él está viendo allá adelante en el ministerio, cosas que ellos iban a necesitar, pero que también nosotros vamos a necesitar hoy en día, es que el Señor lo ve todo, ¿sí? Las cosas que ya nosotros vamos a necesitar para salir adelante en el llamado que Él nos ha hecho, ¿verdad? En donde en primer lugar, pues el ser suyos, ¿verdad? El de ser para Él, para poder cumplir cabalmente con las encomiendas que Él nos hace. Él ya está viendo qué es lo que vamos a necesitar. Y esto yo encuentro un consuelo muy grande en ello, hermanos. Porque cada vez que me veo, cada vez que me pienso, me doy cuenta, es decir, aprendo una cosita más y me doy cuenta de cuánto más me falta por aprender. No me ha pasado, y yo creo que esto lo podrán compartir muchos, ¿verdad? No es como que dices ahorita, ay Señor, cuánto necesito aprender, cuánto necesito conocerte más para saber cómo reaccionarías, cómo harías esto, qué es lo que tú harías en esta, ¿verdad? Ok, ya aprendí esto, y esto que aprendí me lleva a darme cuenta cuánto más necesito aprender. Es como que comes y por un lado te sacias, pero por el otro lado te da más hambre. Yo espero que hayan tenido esa sensación. Pues bien, continuamos. Esto es muy importante tenerlo presente. Él llamó a sus discípulos, ¿verdad? Y no fue a cualquiera. Y de esos escogió, de esos seleccionó algunos para cosas muy específicas, porque no todos tenemos el mismo llamado. No todos tenemos las mismas capacidades. Es decir, no fuimos hechos en serie. No nos cableó de la misma manera, ¿sí? Pero a todos nos llamó para que estemos con Él. A todos nos llamó para que estemos con Él. Y esto nosotros lo debemos de abrazar para honrar al Señor y para darle gracias, porque el primer llamado es a estar con Él. Y bueno, ya de ahí vendrá el llamamiento específico, algunos para un área, otros para otro, otros para esta otra, ¿verdad? Ya vendrán esas capacidades de Él para hacer ese ministerio, pero qué maravilla que el Señor llama, y no llama a los de la multitud, llama a sus discípulos. ¿Sí? Eso es muy importante, y esto parte también de un entendimiento de que nosotros decidimos seguirle a Él. De que nosotros decidimos, ya hablaremos un poquito más adelante, ¿verdad? Del costo de ser discípulos, que es alto, pero hablaremos más acerca de eso. Yo espero que estemos aprendiendo algo hasta aquí. Pues bien, seguimos con la lectura ahí de Lucas, del capítulo 6, de los versículos del 14 al 16, que es donde menciona, ¿verdad?, estos nombres. Y repito, no vamos a ir a las listas, ¿verdad?, de Mateo ni de Marcos. En esencia, esta lista que nosotros vemos aquí de Lucas es exactamente la misma que está en Hechos 1:13. Es el mismo autor, entonces evidentemente tiene la misma información. Ahora dice, ¿a quiénes llamó para nombrarlos como apóstoles, como enviados de Él? Como ese círculo más cercano, más cerrado a Él. No más cerrado, más cercano. Simón, a quien llamaban Pedro, y Andrés, su hermano. Vean cómo siempre los evangelistas los van poniendo, o más bien, los tres sinópticos los mencionan en pares. Y Andrés, su hermano. Jacobo y Juan. En los otros evangelios les llaman los hijos de Zebedeo, ¿verdad?
Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Aquí está diferenciando a otro, ¿verdad? Después dice, y Simón, al que llamaban el Celote. Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Entonces, mientras que la lista esta de nombres que Lucas nos da es paralela, como mencioné, a la de Hechos 1:13, excepto en la obra y misión de Judas en la segunda lista, es decir, allá en Hechos 1:13, porque evidentemente pues ya no estaba Judas Iscariote, ¿verdad? Ahí. Esta lista es distinta a la de Mateo, es distinta a la de Marcos, y también la de Marcos y Mateo hay alguna diferencia ahí. Pero en cada uno de los 3 evangelios sinópticos, esta diferencia no es una rareza, porque el Señor solía cambiarles el nombre. Y aún la forma en que algunos les conocían, aún entre ellos se podían llamar distinto, ¿sí? Entonces, repito, no es una rareza, pero es importante ubicar esto, que por ejemplo, en el Evangelio de Juan se habla repetidamente de los 12. O sea, lo menciona en algunas ocasiones Juan, habla de los 12. Entonces, cuando dice de los 12, da por sentado que ya se sabe quiénes son. Y a los distintos lectores, después, cuando ven los evangelios, no dicen, ay, no, pues quién sabe qué era, para mí se me hace que es otro. Porque ahí los nombres ya no importan. Es decir, la exactitud en el nombre no es la parte importante, pero sí el número. Es decir, que sean los 12. Y en esto concuerdan los 4 evangelios, como concuerda Pablo, ¿verdad? Allá en 1 Corintios 15. Y también lo mencionó Juan en la isla de Patmos, allá cuando escribe el Apocalipsis. Entonces, este número es importante, el 12. No vamos a entrar en numerología, ¿ok? Ni nada de eso. Pero los números son importantes porque representan cosas. En este caso, el 12 representa el de las tribus de Israel. Y Lucas establece una relación cuando nos dice que Jesús les declara que se sentarán en el reino para juzgar a las 12 tribus de Israel. Sí, eso está en Lucas 22:30. Ya lo pueden ver después. Pero Lucas hace una conexión ahí. Ahora, hago un paréntesis aquí. En algunos casos, sobre todo algunas corrientes teológicas, han interpretado esto como una señal de que la iglesia es el nuevo Israel, como que los 12 están, ¿verdad? Ya la iglesia ya está sustituyendo a Israel, que ha venido a ocupar el lugar del pueblo de Dios. Pero esto no es lo que Lucas quiere decir cuando describe esta situación. Pero ni de cerca, ¿sí? Ni de cerca ni de lejos. Es importante tener en cuenta que todos los apóstoles son judíos. Luego entonces no está representando a otro pueblo, ¿sí? Según Lucas ve las cosas, no es que Israel haya sido rechazado y que la iglesia haya sido tomado en su lugar, sino más bien que Israel se ha expandido de tal manera que ahora, como pues ya se ve repetidamente en los hechos, los gentiles pueden añadirse al pueblo de Dios. Porque en un principio la iglesia eran puros judíos, ¿sí? Y fue un shock cuando vemos en el libro de los Hechos, cuando vemos la entrada de los gentiles a la iglesia, recordarán que es cuando Pedro va y le predica a Cornelio, ¿sí? Entonces, es más bien
la unión de estos dos pueblos. El teólogo Karl Barth, él decía que los cristianos somos judíos honorarios. O sea, que nosotros los gentiles fuimos injertados o que fuimos insertados en el pueblo de Dios. Esto nos deja ver, por ejemplo, en Efesios, el apóstol Pablo lo escribe, y ya con esto nos vamos para el final, pero el apóstol Pablo lo escribe de esta manera, o lo describe de esta manera, porque había un conflicto muy grande en Éfeso, de hecho en las distintas congregaciones, pero en Éfeso se manifestó esto, era manifiesto este problema, ¿verdad? En donde los judíos decían, bueno, tenemos algo de problema con que los gentiles vengan y que sea, pues sí, mira, que crean en Cristo, eso está muy bien que crean en Cristo, pero nosotros somos judíos, nosotros somos de pura cepa, nosotros somos los del pueblo de Dios, nosotros tenemos nuestras tradiciones, nosotros tenemos esto, nosotros, ¿sí? Ellos, pues sí, era un conflicto, la verdad es que era un conflicto porque los gentiles venían del paganismo y traían muchas cosas muy raras para los judíos, y cuando los gentiles veían a los judíos también decían, ay, estos brothers están medio raros y ¿qué pasa con esto que hacen? Y era lo mismo, y había una confrontación entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles, más llevado a cabo por los creyentes judíos. Era más ese rechazo que tenían, ¿sí? Y decían, no, pues mira, ahí que los gentiles tengan, está bien que crean en Cristo, pero pues que ellos se congregan por acá y nosotros nos congregamos de este lado y nosotros vamos a ser una congregación de judíos mesiánicos. Eso no existe en la Biblia, hermanos. Existe la iglesia. Y Pablo lo describe de esta manera. Es decir, en otras palabras, Pablo les dice, dejémonos de tonterías, ¿verdad? De los dos pueblos el Señor hizo uno y no hay nada que los divida. ¿Sí? Dice, porque Cristo es nuestra paz. Es Cristo, no son las tradiciones, no son esas cosas. Cristo es la persona de Cristo, Él es nuestra paz. Dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo. ¿Cuáles dos pueblos? Judíos y gentiles. A los Gálatas les dice, para el Señor no hay ni judío y no hay ni gentil en cuanto a la diferencia del método de salvación, por así decirlo, y de las demandas de vivir para el Señor. Es decir, se le pide lo mismo a un judío que a un gentil. Se requiere lo mismo para que un judío se salve que un gentil. Las demandas de santidad son las mismas para un gentil que para un judío. Entonces dice, ha hecho un solo pueblo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, fíjense, crear en Él, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. Esto me gustó mucho esto. Es decir, el Señor ahí ya no está viendo judíos y gentiles para la salvación. Él ve humanidad. Es un Salvador para todos. Él es el Salvador para todos. ¿Estamos aquí? Vean qué riqueza tiene esto. Versículo 16, para reconciliar, ¿para qué nos unió? ¿Para qué los juntó? Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es decir, el cuerpo de Cristo en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad, fíjense. En su cuerpo, ahí mató la enemistad entre judíos y gentiles. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, es decir, a los gentiles, dice, y paz a los que estaban cerca, a los judíos. Pero Él es nuestra paz. Es un solo hombre ya, es un solo cuerpo, es un solo pueblo. Sigue siendo
Dicen, pero es que los judíos entonces ya dejó de ser el pueblo de Dios. No, siguen siendo su pueblo terrenal, tienen promesas terrenales, la iglesia tiene promesas celestiales, hermanos. No perdamos de vista eso, porque luego tenemos la tendencia, yo he mencionado esto en otras ocasiones, luego tenemos la tendencia, hay una fascinación por lo judío, ¿verdad? Ir y vamos a hacer un viaje a Tierra Santa, ¿verdad? Porque ahí, y qué bendición, y es que aquí se siente la atmósfera, se siente diferente. Y miren, ese no es el punto, es pedazo de tierra. ¿Sí me explico? Los judíos no tienen privilegios delante de Dios que no tenga un gentil. Así es. Para Dios hay una humanidad. Hay promesas en lo terrenal hacia los judíos, aún ahorita, por causa de los patriarcas. Pero esto no tiene que ver con que sean un pueblo especial, esto tiene que ver con la fidelidad de Dios, que lo que Dios promete lo cumple. Entonces, concluimos. Todos somos llamados en primer lugar para estar con Él. Todos. ¿Sí? Todos somos llamados a ser discípulos. Dios no quiere que estemos allá en la multitud. Dios no nos quiere entre la multitud. Nos quiere cerca, como sus discípulos. Y miren, entre sus discípulos Él llamará a unos para una cosa, llamará a otros para otra cosa. No va a llamar a todos para lo mismo, en el sentido de funciones a llevar, pero a todos nos llama en primer lugar para estar con Él, para ser sus discípulos. Pero escuche bien, después de esto formar a otros también. ¿Sí? Por lo pronto nos concentramos en estar con Él, con la seguridad preciosa de que nuestro Señor estará con nosotros todos los días para estarnos formando, intercediendo a favor nuestro, intercediendo por nosotros, sabiendo que Él no pierde de vista los detalles de las cosas que nosotros vamos a necesitar allá adelante. Y miren, esto a manera de conclusión, aunque no se las puse aquí escrita, pero escúcheme, ¿sí? Esto nos debe de dar una certeza y una seguridad cuando el Señor nos llama a servirle. Porque nosotros podemos estar viendo, y generalmente así pasa, vemos, es que no soy capaz de hacerlo. Y sí es cierto, no somos capaces de hacerlo, y el Señor no nos está llamando porque seamos capaces de hacerlo. De hecho, nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que hay allá adelante para nosotros. Pero el Señor lo único que está esperando es de que respondamos para estar con Él y que nosotros tengamos la certeza de que Él está orando por nosotros, de que Él ya vio qué es lo que necesitamos y que tiene todo el poder y toda la capacidad para proveernos de eso, para poder salir adelante y para poder entregarle buenas cuentas de ese llamado que Él nos hizo. Entonces, podemos descansar en Él. Yo no sé ustedes, pero yo descanso en Él y la verdad me quito mucha presión. Les voy a decir pues no es un secretito, pero es algo de mi corazón, una tranquilidad que yo tengo. Yo sé que como pastor me faltan mucho, pero muchos kilómetros, ¿sí? Pero el punto es este. Por ejemplo, yo, y se los digo honestamente, yo no estoy preocupado por tener que enseñar algo novedoso, algo que suene bien, algo que atraiga. No estoy preocupado en absoluto por eso. De hecho, no me interesa. El interés que tengo es... Y vamos a decir, no es la preocupación, pero me ocupo decirle, Señor, aquí está tu palabra, esto es todo lo que tu pueblo necesita, ayúdame a trazar bien, ayúdame, ¿sí? Ahora sí que tu espíritu me guíe, que tu espíritu me ilumine, ayúdame para entregarle, para proclamar tu palabra a tu pueblo y que tú les hables a tus ovejas, ¿sí? Que aquellos que tengan interés de
de escuchar y que han tenido el interés de escuchar al Padre, ¿verdad? Tendrán siempre el interés de escucharte a ti. A eso es a lo que se refiere cuando mis ovejas oyen mi voz. Y a los que el Padre trae, de eso se refiere. Pero vamos a hablar más adelante de ello. Entonces, vamos a orar, ¿les parece? Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la certeza que traes a nuestros corazones de que tú estás pendiente de nosotros. De que tú nos quieres cerca de ti y qué privilegio, qué honor que nos llames a servirte, Señor. Qué honor que nos llames a ser tus discípulos. Qué honor que no nos quieras tener lejos, sino que tú te acercas y que nos llamas a que nosotros nos acerquemos y que tu deseo es de que nosotros respondamos y nos acerquemos a ti, Señor. Yo me maravillo, Señor. Yo me asombro al ver tu corazón de estar orando a favor nuestro, sabiendo, reconociendo, porque tú nos conoces y tú ves todas las cosas, el principio desde el fin y el fin desde el principio, que en nuestras fuerzas no somos capaces de llevar la encomienda tuya y sin embargo, podría sonar así como que tú te arriesgas con nosotros. Pero, descansas en tu mano poderosa y ahí es en donde nosotros también queremos descansar, Señor. En tu capacidad y en tu fidelidad, no en la nuestra. Gracias, Señor, por honrarnos al llamarnos, por desear que nosotros, los que estábamos lejos, ahora estemos cerca. Qué honor que nos quieras tener cerca y contigo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.